Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Bien. ¿Qué tal? Bien, estamos dando inicio a este curso Genoma y Salud, este primer semestre del año 2024, en la modalidad de teoría. Vamos a iniciar pasando la lista de asistencia para registrarlo en el sistema. Naomi Agama, Daniel Avendaño, Gabriel Cabrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Ana Carguatocto. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Roxana Castillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. María Cumpen. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Shirley Egoavil. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yajaira Flores. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Jimmy Gutiérrez. Ángela Lizarbe. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. María Menéndez. Santos Miranda. Joseph Morales. Yaneli Palacios. Presente. Buenas tardes. Antonella Ricaldi. Giovanna Ríos. Jefferson Ríos. Beatriz Sinche. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yeseli Taipe. Omar Valenzuela. Jafet Segarra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Con algunos de ustedes ya los conozco, parece del curso algunos de diseño de productos en salud, si no me equivoco, en el semestre pasado. En esta oportunidad vamos a trabajar en este curso de genoma y salud, curso bastante interesante, importante y sobre todo con una ingente cantidad de contenido que constantemente es muy dinámico, cambiante y con nuevos datos, sobre todo a una velocidad exponencial, que nos obliga pues a seguir el ritmo y sobre todo eh, encontrar cuál es la aplicación que podemos tener con estos conceptos en nuestra práctica cotidiana habitual. Más adelante, cuando ya ustedes egresen, independiente de las distintas ramas a las cuales se quieran dedicar, cuál sería eh, la ventaja de tener estos conocimientos, estos conceptos, eh, cuál es la aplicación de saber acerca del contenido genético, del genoma y de una serie de términos que vamos a ir conversando poco a poco.
Acá para recordar esto, bueno, en realidad ya lo tienen presente, sobre todo para el tema de las sesiones virtuales, ¿no? Esto era bastante común años atrás por el tema de la pandemia. Ahora, más bien, pues la mayoría ya son clases presenciales y algunos cursos puntuales todavía mantienen la virtualidad, ¿sí? Entonces, recuerden siempre el ingreso minutos antes al Zoom, ¿sí? Para evitar cualquier inconveniente. A veces la conexión no es, no es estable o algún problema o falla técnica que puede haber. Recuerden el micro y la cámara cuando se les solicite para garantizar la interacción en clase, silenciarlo al momento del ingreso o cuando se les da la indicación. Recuerden que hay el icono de levantar la mano para cualquier intervención, de esta manera vamos a ordenarnos, eh, sobre todo en las sesiones donde pues el número de alumnos ya es importante. En esta sesión, según el listado actual, son 21 estudiantes, y es un número importante. Entonces, la manera de ordenar es a través de el icono de levantar la mano. Siempre es bueno recordarlo, aunque no tengo dudas de que vaya a ser un problema, pero demostrar el respeto y cortesía siempre entre sus compañeros al momento de emitir alguna opinión, comentario. No siempre vamos a tener las mismas ideas, entonces es importante pues la tolerancia y el respeto mutuo, ¿no? Tanto entre ustedes y también de ustedes hacia los docentes y de los docentes hacia ustedes, ¿no? Más allá que pueda haber alguna equivocación, error o incumplimiento, pues más allá de la cuestión formal académica, no, no tiene por qué esto pasar a mayores. Y recuerden que también pueden hacer las consultas a través del chat. Una indicación a la par que estamos mencionando esto, cualquier duda, problema que se tiene respecto a las clases, ya sea en su contenido, el hecho de alguna duda que sea del plano académico administrativo, digámoslo de esta manera, por favor, a través del correo, de preferencia por el Canvas. Hay una comunicación un poco más fluida y siempre, quiera o no, el Canvas constantemente se está ingresando porque ahí están pues las clases, los módulos. Entonces hay un contacto más cercano, ¿no? El correo a veces pueden pasar varios días que no se revisa, mientras que el Canvas, muy raro que pase más allá de 1 o 2 días sin que se le dé una revisión. Entonces, si por ahí hay alguna duda, inconveniente, pregunta, como les digo, sobre todo en aspectos académicos, administrativos, por favor, por esa vía, comunicarlo, ¿no? Si son consultas respecto a la sesión en sí, a los conceptos, al tema que se está tratando, obviamente dentro de la clase, ahí no hay ningún problema, levantan la mano y se les da la intervención. Entonces, como ya saben, el curso es Genoma y Salud. El tema que vamos a abordar el día de hoy es una visión general. Obviamente que si queremos hablar pues de todo lo que implica el genoma, hay un sinfín de textos que se dedican a esto y la información en el Internet es amplia, que sería imposible abordarlo ni siquiera en un día, ¿no? Hay gente que se especializa y se dedica a esto y obviamente que tampoco es la finalidad convertirlos en especialistas en estos campos, sino tener una idea global, general de lo que significa y cuál es su impacto en el día a día a lo que nosotros nos compete. Mi nombre es Roberto Raúl Carvajal Diegues, médico especialista en medicina familiar, quien les acompañará durante este semestre en el curso. Recordemos estos componentes de la universidad, ¿sí? Estos 3 valores que son la integridad, la libertad, el servicio. En la integridad, pues nos hacemos responsables de nuestras decisiones.
Obviamente que eso hay que tenerlo siempre presente. Coherentes en lo que pensamos, ¿no? Si lo que nosotros mencionamos tiene que ir de la mano con nuestras acciones, ¿no? A eso se refiere la coherencia, ¿no? Entre lo que uno piensa, lo que uno hace, lo que uno dice. E inspiradores de la realización personal orientada a la trascendencia, es decir, que podamos generar un impacto positivo hacia el futuro. En libertad, pues, reconocer la autonomía de las personas, ¿no? Reconocer que hay eh, digamos, unas múltiples dimensiones y una unicidad por cada persona que lo hace, obviamente, diferente unas a otras. Promover la conducta innovadora, es decir, fomentar mucho la creatividad y respetar las ideas con apertura al diálogo. Precisamente en la discusión, en el diálogo, es donde se forman nuevos conceptos, aparecen nuevas herramientas y se fomenta la creatividad, precisamente cuando intercambiamos opiniones, ideas, o cuando simplemente queremos imponer nuestro deseo, nuestra voluntad o nuestra idea, en realidad no nos nutrimos de otros conceptos o quizás de otra óptica u otra mirada que puede tener otra persona. En el servicio, pues lo que se busca es brindar altos niveles de calidad en todo lo que hacemos, desarrollar lo mejor de nosotros mismos cada día, es decir, ser una constante manera de búsqueda de la perfección. Obviamente que nadie va a llegar a ser perfecto, pero sí los mecanismos y el desarrollo siempre pueden ser perfectibles y sobre todo tener en cuenta que más adelante lo que vamos a hacer es servir con empatía y compromiso, que precisamente es a lo que nos vamos a dedicar en el futuro. La universidad pues tiene su misión y su visión. La misión es que transformamos vidas formando profesionales innovadores, éticos y con visión global a través de una educación de clase mundial desde el Perú. Un poco con los nuevos cambios que se han suscitado en la universidad, pues esta misión queda un poco más fortalecida y la visión es ser la primera opción de educación superior para los jóvenes en Lima y provincias, ser reconocidos por nuestra calidad acreditada con las 5 Qs Starts, por el éxito de nuestros egresados y por estar potenciados por Arizona State University. Entonces es a lo que aspiramos, ¿no? Es nuestra meta en el tiempo, la visión. La universidad pues ofrece formación profesional y humanística para lograr la autorrealización de las personas, brinda una educación de calidad certificada y acreditada, en línea con los intereses y aspiraciones de desarrollo de la sociedad, ¿no? Esto hay que tenerlo muy presente. La idea es de formarlos profesionalmente para cubrir las necesidades que el país, obviamente, requiere subsanar. Necesito profesionales que puedan responder a la problemática en concreto de salud que presenta nuestro país. Nuestro servicio académico integral de calidad en todas las áreas y niveles nos permite brindar una experiencia educativa excepcional. En este caso, bueno, ya les mencioné, ¿no? Roberto Raúl Carvajal Díez, especialista en medicina familiar y comunitaria. El curso Genoma y Salud, en esta asignatura lo que vamos a hacer es explicar los procesos de continuidad y variabilidad en las características de los seres vivos desde la perspectiva del genoma, dando énfasis pues en la aplicación de los procesos de salud y enfermedad que sustentan la medicina personalizada. Poder entender cómo estos conceptos del genoma nos pueden permitir prevenir y abordar ciertas condiciones en la salud individual y también colectiva. Incluye la aplicación del conocimiento de la estructura, función y variabilidad del genoma humano, incluyendo mecanismos genéticos y epigenéticos para explicar cómo los cambios en la expresión de los genes influyen en la aparición y severidad de las enfermedades. Se sabe que va a haber pues condiciones patológicas que tienen que ver con alteración puntual en algún gen específico y otra gran cantidad de patologías que sobre todo
generan un impacto importante en la salud pública, tiene que ver con múltiples alteraciones genéticas, a polimorfismos, y precisamente en el estudio y la variabilidad de estos procesos es que nos va a permitir responder de mejor manera a esta problemática, en la medida de lo posible evitándolo y generando mecanismos terapéuticos que sean cada vez más específicos de acuerdo a la patología en concreto, así como la variación en la expresión fenotípica y las opciones de tratamiento, ¿no? Es por eso que eh, vemos por qué, y a veces no nos explicábamos, algún medicamento no tiene la misma efectividad en diferentes grupos poblacionales, porque para este grupo este medicamento sí tiene una eficacia, tiene una efectividad y de repente aplico el mismo protocolo terapéutico en otra población y no obtengo los mismos resultados. Entonces ahí tiene que ver con ciertos factores que están en relación con la genética. Aplica los conceptos básicos de genética de poblaciones para explicar la variación en la frecuencia de alelos en poblaciones y para inferir y calcular riesgos, ¿no? Es decir, si yo tengo mapeado toda la estructura genómica y la voy comparando entre poblaciones, yo puedo predecir, ¿no?, el comportamiento que va a tener en esta sociedad y obviamente evitar y cuantificar el riesgo probable. Un momento, vamos a establecer el enlace con video. Muy bien, ahora sí el video. You've probably heard of the human genome, the huge collection of genes inside each and every one of your cells. You probably also know that we've sequenced the human genome. But what does that actually mean? How do you sequence someone's genome? Let's back up a bit. What is a genome?
Well, a genome is all the genes, plus some extra, that make up an organism. Genes are made up of DNA, and DNA is made up of long paired strands of A's, T's, C's, and G's. Your genome is the code that your cells use to know how to behave. Cells interacting together make tissues. Tissues cooperating with each other make organs. Organs cooperating with each other make an organism. You. So, you are who you are in large part because of your genome. The first human genome was sequenced 10 years ago and was no easy task. It took 2 decades to complete, required the effort of hundreds of scientists across dozens of countries, and cost over $3 billion. But someday, very soon, it will be possible to know the sequence of letters that make up your own personal genome all in a matter of minutes, and for less than the cost of a pretty nice birthday present. How is that possible? Let's take a closer look. Knowing the sequence of the billions of letters that make up your genome is the goal of genome sequencing. A genome is both really, really big and very, very small. The individual letters of DNA, the A's, T's, G's, and C's, are only 8 or 10 atoms wide, and they're all packed together into a clump, like a ball of yarn. So, to get all that information out of that tiny space, scientists first have to break the long string of DNA down into smaller pieces. Each of these pieces is then separated in space and sequenced individually. But how? It's helpful to remember that DNA binds to other DNA if the sequences are the exact opposite of each other. A's bind to T's, and T's bind to A's. G's bind to C's, and C's to G's. If the A-T-G-C sequence of 2 pieces of DNA are exact opposites, they stick together. Because the genome pieces are so very small, we need some way to increase the signal we can detect from each of the individual letters. In the most common method, scientists use enzymes to make thousands of copies of each genome piece. So we now have thousands of replicas of each of the genome pieces, all with the same sequence of A's, T's, G's, and C's. But we have to read them all somehow. To do this, we need to make a batch of special letters, each with a distinct color. A mixture of these special colored letters and enzymes are then added to the genome we're trying to read. At each spot on the genome, one of the special letters binds to its opposite letter. So we now have a double-stranded piece of DNA with a colorful spot at each letter. Scientists then take pictures of each snippet of genome. Seeing the order of the colors allows us to read the sequence. The sequences of each of these millions of pieces of DNA are stitched together using computer programs to create a complete sequence of the entire genome. This isn't the only way to read the letter sequences of pieces of DNA, but it's one of the most common. Of course, just reading the letters in the genome doesn't tell us much. It's kind of like looking through a book written in a language you don't speak. You can recognize all the letters, but still have no idea what's going on. So the next step is to decipher what the sequence means, how your genome and my genome are different. Interpreting the genes of the genome is the part scientists are still working on. While not every difference is consequential, the sum of these differences is responsible for differences in how we look, what we like, how we act, and even how likely we are to get sick or respond to specific medicines. Better understanding of how disparities between our genomes account for these differences is sure to change the way we think, not only about how doctors treat their patients, but also how we treat each other.
Muy bien, entonces ahí en el video observábamos de una manera bastante general un poco lo que significa el trabajo de la secuenciación del genoma humano, este gran proyecto que finalizó en el año 2003, ¿no? Luego de casi poquito más de 20 años de arduo trabajo, ¿no? Y que obviamente no ha quedado ahí, sino que hay una serie de procesos que han venido posteriormente, ¿no? Que tienen que ver con el mapeo de haplotipos y poder finalmente mapear eh, el proteoma, ¿no? Que es en lo que se traduce toda esta cadena larguísima del ADN. Pero lo que queremos es que ustedes puedan tener esta visión general de la genómica en salud y que al final de la sesión puedan comprender los principios básicos de la biología de los cromosomas y aprender qué tipos de secuencia comprenden el genoma humano. Como han visto, todo se establece primariamente a partir de estos 4 nucleótidos, ¿no? Y van en pares, ¿no? La única diferencia cuando aparece el ARN mensajero es donde cambia un nucleótido por otro porque en el mensajero no está la timina y se reemplaza por el uracilo, pero después todo es igual. Entonces, el dogma de la biología molecular, de una manera pues bastante esquemática y muy simplificada, obviamente que el proceso es sumamente complejo y lo mismo hay pues miles de páginas para poder simplemente hablar de este proceso, pero lo que se busca pues es replicar ADN, ¿no? A través de la ADN polimerasa y estas cadenas de ADN lo que buscan es eh, transcribirse con la finalidad de poder lograr que esto se reescriba en una proteína, que es al final la que va a cumplir la función, ¿no? Entonces, de toda la larga cantidad de bases nucleótidas que tenemos en esta cadena de doble hélice, por segmentos se va a partir del ARN transcribiendo, ¿no? Y también puede haber una retranscripción a través de la retrotranscriptasa. Entonces, en la primera parte que tenemos la genómica es simplemente el estudio de todos los genes que están en esta doble cadena del ADN. Más adelante, en toda esta transcripción de pequeñas cadenas del ADN que se hace a través del ARN mensajero, tenemos la transcriptómica, que es un proceso de mapeo mucho más grande que la genómica. Y posteriormente, en esa traducción de esos ARN en las proteínas, es que se pasa a la proteómica, ¿no? Que sería pues un mapa muchísimo más amplio y que finalmente es el que sí conduciría pues a un entendimiento mucho mejor de los procesos salud-enfermedad y sobre todo poder individualizarlos y darnos cuenta de la gran variabilidad que existe eh, entre nosotros. Entonces, acá hay un gráfico que es de Gran Bretaña, en su sistema de salud nacional. Ellos son muy orgullosos de su sistema de salud, en donde se muestran pues algunos hitos, ¿no? Que se han ido dando en el tiempo, ¿no? Ahí, por ejemplo, comparan en el año 46, ¿no? Se forma justo eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este Sistema Nacional de Salud. Y para el año 46 se da la primera consejería genética clínica, ¿no? En un hospital eh, en Gran Bretaña. En el 48, ¿no? Nace el sistema de salud nacional en el Reino Unido, ¿no? Y en el año 58 se da la primera ya consulta clínica, ¿no? Anteriormente era una consejería clínica, ya esta es una consulta clínica genetista, ¿no? Que se da en el Reino Unido, en un hospital de ese lugar. Paralelamente, en el año 53
se conoce y se tiene la estructura de la doble hélice del DNA, ¿no? Que esto supuso pues también el Nobel, ¿no? Se establece posteriormente el número de los cromosomas humanos, ¿no? Y se va eh, entendiendo cómo es que el DNA da ciertas instrucciones, ¿no? Para poder diferenciar un organismo de otro. Para la década del 60 se dan los primeros servicios genéticos, se empieza a trabajar la citogenética para poder lograr algunos diagnósticos. Y en el año 71 ya la citogenética se va implementando en algunos laboratorios del Sistema Nacional de Salud. Paralelamente, en el año 77, Sanger desarrolla un modelo que luego se conoce como la secuenciación de Sanger para poder desarrollar el primer genoma de un bacteriófago, ¿no? Se le logra secuenciar. En el año 85, en el Sistema Nacional de Salud de Gran Bretaña, se funda el primer servicio de diagnóstico basado en DNA. En el año 83, a partir de la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Se logra poder realizar las copias del DNA y a través de esto lograr la secuenciación posteriormente, ¿no? Ya para el año 97 ya se logran secuenciar cadenas de DNA y se usan estas en los servicios diagnósticos del sistema de salud. Para el año 2001 ya se tiene el análisis molecular de una mutación en el gen BRCA que está en relación al cáncer de mama, ¿no? Y se ve que esto pues aumenta el riesgo en las familias donde hay la presencia de este gen. O sea, en el año 90 aparece el proyecto Genoma Humano. En el año 95 se secuencia la estructura genómica de una bacteria por primera vez, y en el año 99, ¿no? Se secuencia el primer cromosoma humano, el 22. En el año 2013, ¿no? Es la primera vez que se secuencian varios genes para poder determinar ciertos procesos tumorales. Para el año 2003, paralelamente, se tiene completado el desarrollo del proyecto Genoma Humano, ¿no? Se anuncia para el año 2012 que en Reino Unido se pone la meta del proyecto de 100.000 genomas, es decir, ya de poder secuenciar en 100.000 personas sus genomas. Para el 2014 se anuncia que el costo de la secuenciación de cada uno de estos genomas se va a reducir a $1.000. En el video ustedes vieron, ¿no? Cuánto costó toda esta secuenciación del genoma a partir del proyecto, ¿no? La cantidad de billones de dólares, ¿no? Y miren cómo en el tiempo toda esta ingente cantidad de dinero, la reducción pues importantísima, ¿no? Y para el año 2016 ya los primeros pacientes que habían sido incluidos en la cohorte de los 100.000 genomas, del proyecto de los 100.000 genomas, reciben sus primeros diagnósticos, ¿no? Paralelamente, en el 2018 ya se establece la medicina genómica como servicio en el Reino Unido, ¿no? Entonces, son hitos a nivel mundial y muy ligado con el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. Entonces, de acá tenemos conceptos, la genética como rama de la biología, que se enfoca básicamente en la herencia, ¿no? Es decir, en aquellas características y rasgos que vamos a transmitir los padres a los hijos, ¿no? Y esta variación que puede encontrarse de organismo a organismo. La genómica ya más bien es una disciplina científica, pero cuya finalidad es lograr el mapeo genético, es decir, poder establecer la secuenciación pormenorizada de todos los genes en
distintos organismos, ¿no? Poder secuenciar este ADN y sobre todo analizar el genoma completo de un organismo. En esto podemos analizar a cualquier ser vivo. Y el genoma es el material genético de un organismo, que es parte del estudio tanto de la genómica como de la genética. Acá también vemos una línea temporal, ¿no? En los años 90 que aparece el proyecto del genoma humano en los Estados Unidos. Se establecen también cuestiones éticas, legales y sociales, sus implicaciones, ¿no? Y se fundan programas en los diferentes institutos nacionales de salud, ¿no? A diferencia de Gran Bretaña, que es un único sistema. En Estados Unidos cada estado, no todos, tienen sus institutos de salud y también los departamentos de energía, ¿no? Entonces, estas ambos instituciones establecen ciertas directrices, pautas, ¿no? Cuestiones legales, éticas y sociales de lo que va a implicar el hecho de conocer el mapa genómico del ser humano. Para el año 91 aparecen los primeros centros genómicos en Estados Unidos. Paralelamente, como ya habíamos visto en la lámina anterior, aparece el primer gen del cáncer de mama, el BRCA1, ¿no? Y es mapeado, ¿no? Hay en el 92 una segunda generación en el desarrollo del mapa genético. Se establecen mecanismos que aumentan la velocidad para poder lograr la secuenciación. Se establece para el 93 un plan, un nuevo plan para los siguientes 5 años acerca del mapeo del genoma humano. Eh, Se funda el centro Sanger. ¿Se acuerdan que les comenté que fue esta persona que logró la primera secuenciación en un bacteriófago? Y en su honor, pues el método lleva su nombre. En el 94 aparecen los primeros mapeos, ¿no? En este proyecto del genoma humano, ¿no? Para el 95 se va avanzando, se realiza la secuenciación genómica de la primera bacteria, que fue un Haemophilus influenza. Eh, para el 96 ya se establece en gran parte el mapeo del primer ser humano. Paralelamente también se logra el desarrollo del mapeo en el ratón. En el 97 los departamentos de energía van estableciendo institutos en genoma. Aparece el Centro Nacional para el Genoma Humano. También se secuencia la estructura genética de la E. coli, una bacteria bastante conocida que causa un gran impacto en problemas gastrointestinales y problemas geniturinarios. En Francia también aparecen los primeros centros genómicos. En el 98 se incorporan más de 30.000 genes al mapa genómico humano. Se establecen nuevas directivas para los siguientes 5 años en este proyecto del genoma humano. Para el 99 ya se da a una gran escala la secuenciación genética. Es en ese momento donde se logra secuenciar el primer cromosoma, que fue el 22, de manera completa. Para el 2000 hay una primera versión del genoma humano en una secuencia completa. Esto lo anuncia el presidente Bill Clinton y el primer ministro británico Tony Blair, ¿no? En donde dicen pues que va a haber un libre acceso a la información fruto de todo este estudio. Se secuencia también a la Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta. También se secuencia el genoma de una planta, la Arabidopsis thaliana. En el 2001 se da una versión publicada de la secuenciación del genoma humano.
Para el 2002 se dan nuevas versiones, pero en este caso ya del ratón. Y para el 2003 finalmente se da la versión ya completa de la secuencia genómica del ser humano, ¿no? Y como ven ahí en la doble cadena, y se continuará, ¿no? Porque obviamente de acá el paso siguiente es el mapa de haplotipos, ¿no? Que lo que pretende es ver precisamente las variaciones genéticas y poder tener mapeado precisamente estas variaciones. Entonces, en el inicio de la genómica habían retos, pues, ¿no? Y era encontrar los genes que contribuyen a afecciones comunes, ¿no? El cáncer, ¿no? Y vimos cómo a partir de esto aparece este gen, el BRCA, que es ahora pues bastante conocido y plantea eh, eh, predicciones de cuál sería el riesgo en determinada población en donde hay la presencia de este gen y la posibilidad del desarrollo del cáncer de mama. Entonces, factor predictivo. Para la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, para el Parkinson, la esquizofrenia, el autismo, procesos de salud mental que son discapacitantes y generan una carga importante de enfermedad. El accidente cerebrovascular, que es un problema también importante en la salud pública, y la osteoporosis. Hasta ese momento, no estamos hablando de las décadas pasadas, era pues muy difícil, ¿no? Entonces era como como ven en esta imagen, ir buscando algo que se te ha caído al suelo en plena noche y solo tienes una lámpara que te ilumina cierto sector del terreno, ¿no? Y más allá, al no haber la iluminación, pues pierdes mucha información, mucha data. Entonces, como les decía hace un rato, actualmente lo que se busca es se buscó, porque en realidad ya está también establecido el mapa de haplotipos, el HapMap, ¿no? En donde lo que se busca precisamente son estas variaciones genéticas comunes que se dan entre poblaciones, ¿no? Más conocidos como polimorfismos. Entonces, con el desarrollo de nueva tecnología de secuenciación y de replicación del DNA a partir del PCR, de la reacción en cadena polimerasa, es como que en el campo pues ya tengo luz en casi todos los sectores y me permite pues visualizar de mejor manera. Entonces la secuenciación va a ser mucho más sencilla. Entonces, en definitiva, es un hecho que todos pues somos diferentes, más allá de que haya cierta congruencia genética entre unos y otros, pero hay pequeños factores, cambios mínimos en las bases nucleótidas que hacen que un individuo sea diferente a otro. Entonces, hay 4 millones de variantes de ADN entre los individuos, ¿no? Y hay de diferentes tipos estas variaciones, desde las más sencillas y las más conocidas, donde hay millones de variantes que son de un solo nucleótido, que son conocidas como el SNP, que son el polimorfismo de nucleótido único o polimorfismo de mononucleótidos, van a encontrarlo con esos dos términos. También hay variantes multinucleótidas, donde se establecen variaciones en más de un nucleótido, ¿no? Tanto en adenina, timina, adenosina. También va a haber pequeñas inserciones o deleciones sobre los cromosomas. Hay variantes de número de copia grande. Van a haber regiones de la secuencia del ADN que a partir del ARN mensajero se van copiando en determinada cantidad, pero en algunos momentos estas copias se multiplican y proliferan y esto genera también variabilidad bastante importante que genera diferenciación entre unos y otros. Inversiones, que estos ya son cambios mucho más importantes, traslocaciones, que ya son cambios a nivel ya cromosómico, y la neuploidía, que puede ser adición o disminución de cromosomas, ¿no? Donde ya la impronta que se genera sobre el genoma ya es más importante y la variabilidad ya va a ser mayor, ¿no? Acá hablamos pues por ejemplo, las trisomías y vemos pues cuánta variación obviamente existe entre una trisomía 21 y un ser humano que no tiene este problema, ¿no? En cambio, entre dos seres humanos la variación pues se da a nivel de color de piel, de color de ojos, de cabello, de talla.
¿no? Que son pues variaciones mínimas, si bien es cierto, nos hacen diferentes. Entonces, considerando que nuestro ADN es 99.9% el mismo que la persona que se encuentra a nuestro lado, eh, veamos que con ese 0.1%, ¿cuánta variabilidad existe entre los seres humanos? Y miren, con otras especies, la cantidad de similitud que se encuentra del ADN. Con el chimpancé, ¿no? Según la teoría evolutiva, pues eh, descendemos de una rama, cada uno ha ido por su lado, hay un 96% de similitud. Con el gato, 90%. Con el ratón, un 85%. Con la vaca, un 80%. Y miren, con un animalito tan pequeño como la mosca de la fruta, hay un 61% de similitud. Entonces, para que vean el desarrollo evolutivo a partir de la genética en esta variabilidad del ADN que no es tampoco gigantesca, cómo ha podido desarrollar diferentes especies y dentro de una misma especie dar una variabilidad tan importante, ¿no? Y para el caso del ser humano, más allá de las variaciones, como les digo, en características fenotípicas, nos interesa para saber por qué algunas personas potencialmente podrían tener mayor predisposición al desarrollo de una u otra patología o para problemas como por ejemplo el cáncer. Entonces, la organización molecular del genoma humano, estamos hablando de 3.200 millones de genes que hay en peso, ¿no? Y tenemos un genoma nuclear y un genoma mitocondrial, ¿no? El genoma mitocondrial, como ya sabemos, que es una herencia que viene a partir de la línea materna, y en el genoma nuclear tenemos más o menos unos 25.000 genes aproximadamente, mientras que en el genoma mitocondrial solamente unos 37 genes, ¿no? El 37% del genoma nuclear es un ADN génico y relacionado, y hay un 63% que es un ADN extragénico. En el ADN génico y relacionado tenemos un ADN no codificante y un ADN codificante, ¿no? El 36% es un ADN no codificante y un 1.5% es un ADN codificante. En este no codificante, obviamente, al no traducir en una secuencia proteica específica, vamos a tener pseudogenes, fragmentos génicos, intrones en los extremos de estas cadenas que van a replicarse. Por un lado tenemos el 5' y 3' que son espacios en la secuencia de ADN que no se traducen. Y en el extragénico tenemos ADN repetido, ¿no? Ahí es donde les mencionaba esto de las grandes copias y que a veces aumentan en cantidad, y hay ADN de copia única y poco repetido, ¿no? En este ADN repetido vamos a tener ADN que se repite en tándem, y de acuerdo a la cantidad de genes implicados, vamos a tener unos que se denominan satélite, mini satélite y microsatélite, que básicamente es en función a la cantidad eh, de genes que están presentes, ¿no? En microsatélite estamos hablando de menos de 100, y en los satélites estamos hablando hasta 30.000. En el disperso tenemos las lines, SINE, las LTR y los transposones. El line son aquellos elementos nucleares dispersos, pero que son cortos. Perdón, el SINE y el line son aquellos elementos nucleares dispersos, pero que son largos, ¿no? Obviamente esos van a pesar un poco más, ¿no? Acá están lo que les mencionaba. En el en tándem, el microsatélite es un 5%, el mini satélite 1% y el satélite 3%. Y en el disperso, estos elementos transponibles, como les decía, los elementos nucleares dispersos cortos y los largos, que son la mayor cantidad, estamos hablando entre los dos en un 34%, y los transposones que solamente son un 3%. Acá, como les digo, de acuerdo a la cantidad en peso, ¿no? Vemos que el microsatélite son los más chiquitos, ¿no? Solamente llegan a 150, mientras que el mini satélite están entre 100, y los satélites llegan hasta 1 millón
de bases, ¿no? Que hablamos de los nucleótidos, ¿no? En cambio, en el otro estamos hablando simplemente de menor cantidad, ¿no? Y en el microsatélite mucha menos cantidad. Hay términos también que son importantes reconocer, el gen, el locus y el loci. Entonces, el locus va a ser la región en el cual está, la región en el cromosoma en el cual está ubicado un determinado gen, ¿no? Y el loci es el plural del locus, ¿no? Entonces, el locus, se entiende, es la región del cromosoma en donde está ubicado el gen, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener un gen que nos va a traducir o indicar genéticamente el color del ojo, ¿no? Entonces, vamos a tener como expresión un ojo color marrón, ¿no? Otro gen que nos va a determinar el color del cabello, ¿no? Y vamos a tener como expresión el color del cabello, ¿sí? Sabemos que tenemos un par de cromosomas homólogos, ¿no? Son 23 pares, 22 autosómicos y un par sexual. Y toda una línea viene del padre y la otra de la madre, ¿no? Y van a encontrar al momento de el cruce genético la homologación, ¿no? Cada cromosoma con su par. Y vamos a encontrar que en cada locus de los genes vamos a encontrar, pues obviamente ahí la coincidencia del gen entre la línea paterna y la materna, pero cada gen puede tener sus características recesivas y dominantes, ¿no? Entonces podemos tener, por ejemplo, en la parte inferior, ¿no? Donde se ve que esto, digamos, es un homocigoto dominante. En la letra minúscula tenemos un homocigoto recesivo, ¿no? Y cuando hay una letra mayúscula con una minúscula, es un heterocigoto, obviamente va a predominar el dominante, ¿no? Y de acuerdo a eso es donde va a venir la expresión fenotípica de acuerdo a la característica de la dominancia o la recesividad, ¿no? En el juego de unión entre la línea del cromosoma que brinda el papá con la que brinda la mamá. En líneas generales, esta es la estructura del gen, es una estructura bastante completa. Por un extremo tenemos las regiones promotoras que facilitan la transcripción a partir del RNA. Tenemos los exones, ¿no? Que son aquellos que se van a replicar, y en la replicación vamos a ir desechando cadenas que no son de utilidad y se va considerando la estructura más pequeña del ARN mensajero, que es lo que va a traducir eh, la información en la proteína determinada. Entonces, en el fenotipo, lo que vamos a ver es lo que observamos en un organismo como cualidad física, ¿no? Vemos la forma, la función y la conducta en los distintos niveles descriptivos. Entonces, es todo aquella propiedad que yo puedo observar en el organismo. Mientras que el genotipo es el estado de los factores hereditarios internos del organismo, es decir, toda la cantidad de genes que tiene. Por tanto, estamos hablando de todo su genoma, o sea, todo el contenido genético que tiene su organismo. No necesariamente toda esa información va a ser traducida o va a ser expresada, porque como ya hemos visto, va a determinar la conjunción entre el madre y la padre de esta dominancia y recesividad para ver cuál es el que se expresa, ¿no? Y que es lo que vamos a tener traducido finalmente en el fenotipo. Por eso es que vemos que puede haber variación entre el papá y la mamá. Cada uno tiene una característica de color en ojos, cabello, piel, y el hijo puede adquirir ciertas características de la mamá o del papá y expresarlas, ¿no? O a veces se expresan características que vienen de los abuelos. ¿Por qué? Porque de repente ese gen estuvo ahí recesivo, oculto en la mamá, y luego cuando viene el papá también tiene un gen recesivo, y en esa unión aparece la expresión que tenía el abuelo o la abuela. Entonces vemos que de esa conjunción se va formando los fenotipos.
Entonces, como les decía, por ejemplo, tenemos la característica de algunas personas que tienen en la parte frontal, en el nacimiento del cabello, una punta en la distribución del cabello, ¿no? A nivel de la frente, mientras que en otros no lo hay, ¿no? Y es una línea recta. Tenemos también, esta es una característica a veces no nos percatamos o no nos damos cuenta, pero observen ustedes, ahora que de repente en su casa o de repente cuando vayan a la universidad entre sus compañeros, la característica del lóbulo de la oreja. Hay algunos lóbulos que están totalmente adheridos y otros que están un poquito sueltos, como ven en la imagen, ¿no? Y esa es una característica común que se hereda en los seres humanos. En otros casos tenemos, por ejemplo, la longitud de los dedos de la mano. Tenemos dedos cortos en longitud que se van a dar por la dominancia, ¿no? Por eso que vemos acá las S en mayúsculas, o cuando uno es dominante y recesivo, obviamente va a mandar el dominante. Y los dedos largos se van a expresar de manera recesiva siempre y cuando ambos, el alelo, ¿no? De ambos o tenga el gen recesivo, ¿no? Otra característica bastante común en los seres humanos son el tema de las pecas, ¿no? Entonces, la presencia de las pecas está dado por una herencia dominante, ¿no? Entonces, por eso vemos ahí las dos letras mayúsculas en F o un dominante y recesivo que también va a expresar las pecas. Para que no haya pecas, tiene que haber más bien ambos recesivos, ¿no? Entonces, vamos viendo estas características bastante comunes, ¿no? Por ejemplo, en inserción de cabello, en el tema del lóbulo de la oreja, la longitud de los dedos y en la presencia o ausencia de pecas, ¿no? Cómo el fenotipo va a variar de acuerdo a la característica genética que tiene el individuo. Hace un rato les mencioné que dentro de los polimorfismos o las variaciones genéticas, uno de los más conocidos era el polimorfismo de nucleótido único o el polimorfismo mononucleótido, es decir, que solamente cambia un nucleótido, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos la, la cadena del padre, ¿no? Es una guanina, citosina, citosina, adenina, citosina, guanina, y vemos la cadena de la madre, y vemos igual, ¿no? Guanina, citosina, adenina, pero donde debe ir una adenina, vemos una guanina. Entonces, vemos cómo ahí hay un polimorfismo, ¿no? Hay un cambio en un único nucleótido, ¿no? Y vamos a ver cómo es que en la expresión al final de la secuencia genética del hijo, ¿no? ¿Cuál es el nucleótido que al final se va a expresar? ¿Sí? Entonces puede ser el cambio en el nucleótido de la madre o del padre. Y vamos a ver que ya se va a formar de repente una secuencia que es totalmente diferente a la que podía tener el padre o la madre. Vemos que en esta variación del papá y la mamá, acá hay una variación de adenina y de citosina, y en la mamá guanina con adenina. Y vemos que en el niño esos dos alteraciones quedan reemplazadas por adenina. Ninguno de los dos padres tenía esa secuenciación. Entonces ahí hay una diferencia. Entonces vemos cómo en estos polimorfismos se va dando la variabilidad genética y esto es lo que nos indica cómo va habiendo cambios generacionales en el tiempo. Otro polimorfismo que es también bastante común es la variación en el número de copias, ¿no? Entonces, el genoma humano está compuesto más o menos por 6.000 millones de nucleótidos, ¿no? Esta adenina, guanina, citosina, y que se empaquetan en los dos conjuntos de 23 cromosomas, ¿no? Uno que viene del padre y otro de la madre. Más o menos se van a codificar cerca de 30.000 genes en promedio, ¿no? Se pensó que los genes estaban siempre presentes en dos copias en un genoma, sin embargo, se ha descubierto que hay grandes segmentos de ADN que varían en tamaño desde miles hasta millones de bases de ADN y que pueden variar en números de copia. Entonces, estas variaciones en los números de copias
pueden abarcar genes que conduzcan a desequilibrios en la cantidad que se termina expresando y esto traducir en que haya algún problema en el individuo. El código genético, al final de cuentas, significa la traducción que se hace de todo ese material genético en los aminoácidos que posteriormente van a conducir a las estructuras proteicas. Entonces, hay un código con 3 letras y un código con una sola letra para poder identificar a los distintos aminoácidos, ¿no? Del cruce del nucleótido o del cruce de los nucleótidos es donde en la combinación de 3 secuencias de nucleótidos vamos a tener los diferentes aminoácidos, ¿no? Entonces, de una cadena donde están una serie de nucleótidos en su transcripción, cada 3 vamos a ir viendo que hay un aminoácido que le corresponde a ese grupo. Y acá vamos a ver todas las combinaciones posibles y existentes que pueden haber. Incluso hay combinaciones en las cuales indican ciertos cambios, por ejemplo, que pueden ser de metilación, que pueden ser de fosforilación o que pueden ser de parada o bloqueo para la transcripción o replicación de ADN, ¿no? Entonces, es un código, ¿no? En el cual te indica de esta manera yo voy a leer el ADN. Entonces, normalmente se entiende que la timina va con la adenina y la guanina con la citosina. Eso es lo que normalmente pasa. Esos son los 4 pares, los 4 nucleótidos que existen, pero a veces puede haber mutaciones en donde lo que normalmente debe suceder, que es timina con adenina, y se junta timina con guanina, o adenina con citosina. Entonces, hay, por ejemplo, mutaciones sinómicas, o también van a encontrar en la literatura mutaciones sinónimas, ¿sí? En donde, por ejemplo, acá la secuenciación debería ser CT, citosina, timina, timina, pero vemos que la última timina varía por una adenina o una guanina. Sin embargo, a pesar de esa mutación, es decir, de esa variación, las 3 combinaciones me traducen en el mismo aminoácido, leucina. Sin embargo, yo puedo tener en otros tripletes variaciones también en un solo nucleótido, pero esa variación ya me genera un aminoácido totalmente distinto. Entonces, por ejemplo, en estos 3 conjuntos de tripletes, vemos que significan 3 aminoácidos distintos: histidina, glutamina, arginina. Entonces, estas son mutaciones no sinómicas o no sinónimas. Este es el análisis genómico ancestral, ¿no? Que ha sido analizado a partir de, este es un gen, el RS2814778. Ha sido un sinfín de genes pues, que tienen una codificación alfanumérica para poder identificar. Ya saben que son cerca de 30.000 genes, entonces es imposible que puedan tener un nombre esos 30.000, porque generalmente se codifican alfanuméricamente, en donde ha habido variaciones de polimorfismos de nucleótidos únicos, ¿no? Eso significa este SNP, en poblaciones africanas, amerindias y europeas, ¿no? Entonces vemos cómo esta secuencia de nucleótidos va variando solamente en un nucleótido, ¿no? Y esto es lo que genera o nos permite realizar patrones comparativos, ¿no? De las variaciones mononucleótidas, ¿no? En diferentes grupos poblacionales, y podemos analizarlo también en las generaciones pasadas y poder extrapolar cuál sería el comportamiento hacia futuro. Cuando vimos el video, ¿no? Y también vimos la línea de tiempo de cómo había ido el avance de todo lo que significa el proyecto Genoma Humano, vimos el gran costo que significó poder llegar a secuenciar todo el genoma, ¿no? Conforme ha ido pasando el tiempo, cada vez tenemos o disponemos de mayores pruebas
para poder identificar ADN. Y obviamente que en el tiempo estos precios pues, han ido decayendo, ¿no? Y esto facilita que población y personas que pudiesen beneficiarse del estudio y las pruebas de ADN cada vez sea mayor y sea realmente relevante. Entonces puede haber ya presupuestos fijos, se puede priorizar en determinados grupos, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de poder realizar este tipo de estudios? Y obviamente que se requiere la integración de la información, ¿no? A nivel multicéntrico. Entonces, vemos que hacia el futuro lo que se busca o la tendencia es que cada uno de estos estudios no pase de los $100. Actualmente está más o menos en promedio unos $1000 el estudio genómico de una persona, ¿no? Mientras los millones que costó solamente codificar el genoma humano de manera general, ¿no? Porque obviamente es muy diferente tener el mapa genético individual, ¿no? O sea, de persona y persona. Acá también aparecen los conceptos de la farmacogenética y otros marcadores, ¿no? Entonces, vamos a ver que pueden haber alteraciones, y eso ya lo sabemos a nivel genético, a nivel del DNA, que tienen que ver desde el punto de vista de la heredabilidad, ¿no? Que se dan en el proceso de la transmisión genética entre padres e hijos, y en cualquier fase de ese proceso puede haber alguna alteración o variación. Pero también hay otras alteraciones somáticas que se van adquiriendo en el tiempo y que sí tienen que ver con los factores medioambientales y con el estilo de vida, que de repente pueden hacer expresar algún gen que por ahí está en una característica recesiva y no se ha expresado, y de repente con ciertos cambios que hay en el medio ambiente y mi estilo de vida puedo generar que se expresen, ¿no? Y generalmente tiene que ver con aquellos procesos patológicos que son multigenéticos, es decir, que tienen que ver con varios genes y no son unigenéticos como algunos otros. Entonces, las alteraciones pueden darse desde la transcripción del DNA en el RNA mensajero, en la proteína primaria que yo traduzco, en el procesamiento de esta proteína, en la función de esta proteína, en pequeñas moléculas, y esto al final de cuentas, ya sea en cualquiera de los momentos en donde puede haber una alteración, ya sea por cuestión hereditaria, genética, o por una cuestión de impronta genética del medio ambiente, del medio externo, de tu estilo de vida, lo que puede generar es que haya una variación en la respuesta a los diferentes dianas terapéuticas, ¿no? Es decir, por qué en determinado grupo poblacional una intervención farmacológica no me es efectiva a diferencia de otro grupo, o por qué en el tiempo un determinado tratamiento ya no surte efecto o ya no es tan efectivo como lo era en el pasado. Entonces también me permite poder analizar estas cuestiones. La aplicación de la genómica a la práctica clínica, hablamos, como les digo, que al momento el diagnóstico molecular secuenciando el genoma humano asciende a unos $1000. Obviamente, pues no en cualquier lugar, ¿no? Si pretendemos hacer un estudio acá, obviamente no lo vamos a poder hacer. Esto nos permite establecer valores predictivos acerca del riesgo de enfermar de una persona sana para procesos tan severos, catastróficos como puede ser el cáncer, como enfermedades degenerativas, aquellas cardiovasculares, la diabetes, hipertensión, falla renal, enfermedad cardíaca congestiva, Parkinson, etc. Y también nos permite evaluar la respuesta a fármacos, ¿no? Es decir, predecir cuál va a ser la respuesta que puede tener un individuo o un grupo de individuos, ¿no? al tratamiento que se prescriba, ¿no? Y eso tiene que ver la farmacogenómica. Entonces, ¿por dónde empezar, no? Vemos que hay información importantísima y casi incalculable. Entonces, ¿por dónde yo empezaría a utilizar la genómica y poderla aplicar en el día a día? Entonces, lo primero que tendría que hacer es evaluar los antecedentes familiares, ¿no? Entonces,
Y si bien es cierto, el genoma yo lo podría tener a disposición en un microchip personal y tener pues mapeado toda mi genética, no es simplemente que tengo esa información y basta. Necesito interpretar toda esa información y la interpretación en gran medida va a depender de contextos biológicos y ambientales en los cuales un genoma se expresa, ¿no? O sea, si bien es cierto, a grandes rasgos el genoma va a ser similar y con una pequeña variabilidad entre individuos, es a partir de la interacción entre el medio ambiente y tu estilo de vida en donde se logra finalmente expresar completamente el genoma. Y dentro de todo esto que está a nuestro alrededor, el entorno familiar es una guía muy interesante y muy buena. Entonces, conocer el árbol genealógico sería importante. Entonces, saber el historial de salud de la familia, eh, entendiendo o analizando aquellos factores para enfermedades crónicas sobre todo, obviamente de aquellas enfermedades que van a suponer pues un gran impacto, ¿no? O sea, no me va a interesar pues investigar o analizar o hacer pues un análisis exhaustivo genético para procesos que son muy sencillos y que tienen una resolución muchas veces espontánea o con un tratamiento muy corto, ¿no? En realidad, ¿cuál sería el impacto? Pero sí para aquellas enfermedades crónicas, ¿no? Problemas cerebrovasculares, problemas neurodegenerativos, problemas de diabetes, cáncer, ¿no? Que obviamente generan un impacto y sí me interesa poder predecirlos, si es posible evitarlos, o en todo caso eh, tener un mejor abordaje terapéutico. Entonces, esto me va a permitir reflejar la susceptibilidad genética heredada, eh, cuáles son los factores de riesgo ambientales compartidos, ¿no? Obviamente, si yo analizo una familia, voy a encontrar patrones de comportamiento y la dieta es un factor, un patrón de comportamiento. Realmente, si los padres se alimentan de determinada manera, es muy probable que los hijos van a hacerlo de la misma manera y de la misma manera como lo hicieron los abuelos. Factores culturales, ¿no? Vean cómo acá en las clases posteriores, cuando hablemos de la epigenética, todos estos factores cómo influyen en esta impronta. Comportamientos comunes, ¿no? Hábitos nocivos, como puede ser el tabaco, hábitos saludables, como puede ser la actividad física. Y antes de ofrecer cualquier prueba de susceptibilidad genética, lo que debemos evaluar son los antecedentes familiares de enfermedades, ¿no? ¿Para qué? Para determinar quién realmente debería hacerse la prueba y cuáles son los genes que deberíamos analizar. Entonces, ya hay ciertas patologías que están bien estudiadas en los cuales hay genes muy claramente identificados. Entonces, por ejemplo, antecedentes familiares de diabetes tipo 2, ¿no? Si bien es cierto, sabemos que tipo 2 eh, constantemente decimos es una patología que se adquiere en el tiempo y que tiene que ver básicamente con los estilos de vida, los factores medioambientales, a diferencia de la diabetes tipo 1, que sí es de corte genético, ¿no? Donde hay una alteración en las células beta del páncreas. Eh, la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo independiente para la enfermedad. Entonces, hay un 88-95% que han afectado a familiares de primer grado, ¿no? Es decir, si yo tengo una diabetes tipo 2, o sea, ¿cuál es la probabilidad, ¿no? en mi familia de que pueda aparecer nuevamente? Y un 70-77% han afectado a un pariente de segundo grado, ¿no? Entonces, padres, hijos, hermanos, vemos que el porcentaje es mayor, ¿no? Y un pariente ya de segundo grado baja el porcentaje, pero igual sigue siendo importante. Entonces, las personas con antecedentes familiares positivos tienen entre 2 y 6 veces más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que aquellas con antecedentes familiares negativos. Esto no significa que una persona que no tiene antecedentes familiares pueda no controlarse y pueda comer como quiere y pueda hacer un desorden en su vida porque no tenga el riesgo de la diabetes. Lo va a tener en menos posibilidad y menos probabilidad, sí, pero lo va a tener. Y esto es importante cuando transmitimos esta información, qué cosa es lo que decimos y qué es lo que informamos, porque si no, damos una falsa idea de protección y lejos de producir un bien, generamos un daño. Ahora, este riesgo llega al 40% si un padre tiene la diabetes y llega hasta el 80% si los dos padres tienen la diabetes.
Entonces, si basta que uno de tus padres tenga diabetes, tu riesgo está en el 40%. Y si tanto papá y mamá tienen la diabetes, tu riesgo aumenta un 80%. Entonces vean cuán importante es la carga de enfermedad que hay a nivel familiar. Entonces, debemos tener ciertos criterios para priorizar. Tan igual como habían criterios para poder desarrollar screening y ejercer lo que es la prevención secundaria, en donde yo realizo pruebas de tamizaje, de screening para ciertas patologías, en las cuales me interesa que la patología sea altamente prevalente, que tenga gran impacto, pero sobre todo que yo le pueda ofrecer un tratamiento, ¿no? Entonces, debe cumplir cierto y que los procesos diagnósticos sean accesibles a la gran mayoría y que pueda ser reproducible. Entonces, tengo criterios eh, cuándo yo hacer o cuándo yo aplicar para tal o cual patología un procedimiento de tamizaje, de screening, ¿no? No es que yo voy a tamizar para las sinfín de enfermedades que existen, ¿no? Simplemente no tendría sentido, no tendría criterio, no sería racional, ¿no? Y simplemente no sería costo efectivo, pues, ¿no? Entonces, lo mismo acá. Debo tener ciertos criterios a la hora de priorizar, o sea, cuándo yo voy a realizar un estudio genético. Entonces, tengo que ver la penetrancia, es decir, cuál es la probabilidad de síntomas en una persona con la mutación, ¿no? Es decir, me interesará saber o enterarme de una mutación que no tiene expresión clínica. ¿De qué me va a servir que sí hay una mutación en el gen 35, pero que no me va a traducir en una manifestación clínica o en un problema médico más adelante? Entonces, tendré que ver cuál es la probabilidad de que esa mutación me genere una expresión sintomatológica. Debe haber un alto valor predictivo, ¿no? Es decir, si yo tengo identificado este gen, o sea, ese gen por lo menos debe tener un gran porcentaje en donde si yo hallo ese gen, definitivamente la probabilidad de que aparezca la enfermedad está presente, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el gen BRCA1 y el 2, ¿no? Hay un 60 a 80% de riesgo de cáncer de mama. Entonces, sí me interesa analizar ese ejemplo, ¿no? Porque si yo lo encuentro, miren, hay un 80% de riesgo de cáncer, ¿no? Entonces, sí me interesa. Por otro lado, debo tener la posibilidad de realizar intervención, o sea, debe estar disponible la intervención. Entonces, en este caso, ya yo analizo el gen, lo busco, lo identifico, y si lo encuentro, ¿tengo que ofrecerle a la persona? Sí, le puedo ofrecer métodos diagnósticos, le puedo ofrecer procedimientos terapéuticos quirúrgicos, ¿no? Por ejemplo, si yo identifico genes que tienen que ver con cáncer de ovario, yo puedo ofrecer una intervención quirúrgica. Si identifico genes para cáncer de mama, yo puedo ofrecer preventivamente una intervención eh, eh, que me evite el riesgo del desarrollo a futuro de tal o cual cáncer. Y que haya utilidad clínica, pues, ¿no? O sea, al final la idea es que nos dé años más saludables, ¿no? O sea, tampoco vayamos irracionalmente a querer prevenir todo lo que se nos ocurra cuando los procesos y procedimientos de nuestra intervención pseudo preventiva resultan por su invasividad y potenciales riesgos adversos y secundarios en mayor sufrimiento de lo que potencialmente pudo darle esta probabilidad de expresión genética en algún momento. Entonces, tengo que garantizar que haya una sobrevida que reduzca morbimortalidad para que realmente valga la pena la intervención. Entonces, dentro de los criterios, por ejemplo, un cáncer de mama en la familia a una edad temprana, ¿no? Veo que en esta familia apareció un cáncer a los veintitantos años, a los 30 y tantos años. Normalmente no suele suceder así, ¿no? Estamos hablando de 40 hacia arriba, 50, que es la edad más común en donde haya estos cánceres. Pero veo que se ha presentado a una edad muy temprana. Entonces esto me habla de un potencial riesgo alto, ¿no? Y sobre todo de que tengo intervenciones disponibles. O sea, si yo encuentro el cáncer, o sea, tengo que ofrecerle, ¿no? Entonces,
puedo tener una persona en donde al hacerse un estudio identifica el gen BRCA1, ¿no? Se da cuenta de que hay un riesgo incrementado del desarrollo de cáncer de mama, de cáncer de ovario, ¿no? Y al momento de enterarse decide tomar una acción proactiva para minimizar el riesgo lo más que se pueda. Y se toma la decisión de hacer una mastectomía doble preventiva, ¿no? Y se inicia obviamente pues con el riesgo sobre todo del cáncer de mama, porque es mayor el riesgo del cáncer de mama comparativamente al riesgo del cáncer de ovario. Y porque la cirugía es más compleja en el caso de un cáncer de ovario, si hablamos de una mastectomía, ¿no? Y de esta manera yo puedo pensar, ¿no?, que voy a ofrecerles tranquilidad a mis hijos de que mañana más tarde no se van a tener que preocupar por un potencial cáncer de mama, ¿no? Entonces, si yo ya tengo identificado este gen y yo ya sé por todos los estudios genómicos que la presencia de este gen se asocia a un 60-80% de probabilidad del desarrollo de cáncer de mama, entonces yo tomo la decisión a partir de ese conocimiento de realizar una acción preventiva hacia futuro y me olvido del riesgo del cáncer de mama, ¿no? Que es la decisión, en este caso, de poner el ejemplo a Angelina Jolie, y también hay un sinfín de personas en el mundo que han decidido a partir de estos estudios que se realizan y descubren pues que tienen un riesgo a futuro de poder desarrollar, porque tampoco es que sea un hecho que sí o sí van a tenerlo, pero hay el riesgo, ¿no? Entonces, si se puede evitar, obviamente que esto implica la consejería, análisis, ¿no? No es simplemente que ya tienes esto y te vas a someter a esto, sino se le plantea al paciente, mira, hay estas probabilidades, hay estas opciones, ¿cuál es la decisión que tú tomas? Cáncer de colon también es altamente estudiado para estos factores hereditarios, sobre todo el síndrome de Lynch, este cáncer de colon familiar heredable no polipósico. Entonces, ¿qué hacer, no? Si yo encuentro que en la familia hay evidencia de cáncer a una edad temprana, entonces practicar una colonoscopía, identificar, buscar, ¿no? Hay intervenciones en donde se dice que se disminuye el riesgo del cáncer en el síndrome de Lynch con el uso de la aspirina, ¿no? Entonces veo acá en este mapa genético, ¿no? En la familia, en donde yo voy viendo cómo acá este señor que se casó con esta señora fallece a los 47 años por un cáncer de colon, ¿no? Esta pareja tiene 5 hijos, de los cuales el segundo, el tercero, el cuarto han tenido cánceres colorectales, ¿no? Y la última un cáncer endometrial. Y de ahí vemos que los hijos de estos, allá los nietos del señor, también han tenido pólipos colorectales a los 17 años, a los 14 años, a los 12 años. Entonces, si ya sé que estas situaciones y analizando las características en la familia en donde ha habido la presencia de cáncer de colon, entonces lo indicado es hacer un estudio colonoscópico en el tiempo, ¿no? Y si el riesgo se ve aumentado, se puede optar por la colectomía, ¿no? Entonces, de esta manera yo evito, ¿no?, disminuyo la posibilidad. Entonces, acá hacer tamizaje, ¿no?, es la pregunta, ¿no? Entonces, no es que yo le hago el tamizaje a cualquiera, ¿no? Obviamente ya sabemos que para el cáncer colorectal en general hablamos de hacer el tamizaje, el screening a partir de los 60 años, pero acá estamos hablando de un cáncer colónico particular, ¿no? Este síndrome de Lynch, que es diferente, ¿no? Entonces, lo que hacemos es identificar un paciente índice y invitamos a los parientes, ¿no?, relativos de primer grado, estamos hablando padres, hermanos, hijos, ¿no?, a hacer el estudio, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, se puede, si alguno de estos familiares de primer grado dan positivo, ¿no?, se invita a los familiares de primer grado de ese individuo, ¿no? Entonces, de repente, este es el padre el que tenía el caso índice, ¿no? Entonces, se le hace el estudio a los familiares de primer grado, ¿no? En este caso a uno de los hijos, ¿no?
y este hijo de repente sale positivo, entonces tendré que hacerle el estudio a sus familiares de primer grado, que ya serían sus hijos, ¿no? Entonces a eso refiere el tamizaje en cascada, ¿no? Primero yo voy con los familiares en primer grado y si en alguno de esos familiares en primer grado hay una positividad, a los familiares en primer grado de ese caso positivo también los invito a hacer el tamizaje, el estudio. La hipercolesterolemia familiar también es otra condición bastante frecuente, es de tipo autosómico dominante, una enfermedad aterosclerótica, ya lo saben, y que condiciona pues un riesgo cardiovascular muy importante, ¿no? Sobre todo de inicio temprano, ¿no? La frecuencia de presentación estamos hablando 1 en 200 a 500 individuos, o sea, no es poco, ¿no? El diagnóstico es pues por el aumento de los niveles de colesterol sérico, ¿no? Y con pruebas de ADN, ¿no? Obviamente podemos predecir a partir de la identificación en la familia de que hay características de dislipidemia en las líneas generacionales, ¿no? Puede haber una mutación en alguno de los siguientes genes, ¿no? Puede ser un déficit o una ausencia del receptor para las LDL, el déficit o ausencia de la poliproteína B, o el exceso, ya sea por ganancia o acción de este gen, el PCSK9. Entonces, cualquiera de estas tres alteraciones puede estar relacionada con la hipercolesterolemia familiar. Entonces, si tienes hipercolesterolemia, hay un 50% de probabilidad que tus hijos la hereden, ¿no? Entonces, hay dos variantes de la hipercolesterolemia familiar, la heterocigota y la homocigota. La heterocigota fue heredada por uno de los progenitores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que es dominante autosómico. Entonces, basta que uno de los padres lo tenga, al ser dominante, así la mamá lo tenga en recesivo, de nada va a servir porque el dominante manda. Y la homocigota, si ambos padres tienen, para que lo tengan, tiene que haber sido dominante, obviamente que el hijo sí o sí lo va a tener, ¿no? No hay manera que se salve. Entonces, por eso es que el porcentaje de heredabilidad es tan alto en este caso. Y en el mundo hablamos de unos 14 a 34 millones de personas en el mundo que tienen hipercolesterolemia familiar. Obviamente que si analizamos este cuadrito, podemos observar ciertas características. Miren, en los Países Bajos es donde hay mayor diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, miren, llegan al 71%. En Noruega, en Islandia, en Suiza, Reino Unido. Entonces, en países escandinavos, o sea, sabemos que tienen ciertas características comunes esta población en esta parte del planeta. Entonces, hay ahí cierta variabilidad genética que de repente predispone a estas alteraciones genéticas. Vemos que en otros países europeos la cantidad de casos es menor, en algunos países africanos también menor, en Asia también menor, y vemos que en países que se asemejarían más a nosotros, Chile, Brasil, México, ¿no? Es muy poco el diagnóstico. Ahora, acá también habría que tomar con pinzas, porque también otra característica de estos países es que sus sistemas de salud obviamente pues están mucho más desarrollados y los procedimientos y procesos diagnósticos terapéuticos pues son mucho mejores, ¿no? Que en nuestra realidad, ¿no? Entonces, por ahí habría que también ver que quizás podría haber un subregistro, ¿no? Pero considerando que tenemos países como Brasil y México que en salud tampoco es que estén pues mal, pues así tienen sistemas de salud bastante buenos, definitivamente que debe ser una variabilidad genética que hace que en estos países latinoamericanos no sea un gran problema, a diferencia de estos países escandinavos, ¿no? Entonces vemos cómo también a nivel poblacional nos ayuda el tema genético, ¿no? Y obviamente que al final ya
¿para qué me interesa encontrar la hipercolesterolemia familiar? Porque va a haber un mejor pronóstico si yo le doy estatinas, ¿no? Y acá vemos una curva de sobrevivencia en el tiempo, ¿no? En donde tenemos la cantidad de personas y la sobrevida en años. Entonces, vemos cuántos a los 10 años van a sobrevivir sin estatinas, solamente hablamos de un 40%, y la sobrevida con el tratamiento de estatinas a los 10 años está entre un 80 a 90%. Pues, obviamente que es una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, conviene identificarla y conviene tratarla. Entonces, es un criterio para poder tomar en cuenta y sí buscar este tipo de patologías. Entonces, las actividades es poder buscar consejería genética, ¿no? Analizar los patrones eh, patológicos que se han evidenciado en la familia, ¿no? Averiguar, investigar, y si por ahí aparece algún patrón, poder evaluar cuáles serían las pruebas más convenientes a realizar, dependiendo lo que se encuentra, ¿no? Entonces, obviamente, luego de establecer un pequeño screening, digamos, a las familias, entonces, si no encontramos en el primer grado o muy pocos en segundo grado, simplemente eh, la prevención en salud, recomendación general que se da, ¿no? A toda la población. Si ya tenemos que hay un afectado en el primer grado, ¿no? Y más de 2 afectados en líneas de segundo grado, ya damos recomendaciones personalizadas. Y si es muy fuerte, es decir, ya hay una afectación en el primer grado eh, relativa con la presencia de la enfermedad a edad temprana y hay múltiples afecciones relativas, entonces obviamente que hay que sospechar que hay alta probabilidad de un síndrome hereditario. Entonces ya las recomendaciones son obviamente personalizadas y debe referirse a una unidad genética para ampliar los estudios, ¿no? Entonces, los mensajes van a estar basados en función del nivel de riesgo que hay en la familia, preguntas acerca de los screening que se van a realizar, los comportamientos en salud que tienen las familias, obviamente la edad, si hay de presentación más temprana, aumentan los riesgos, el género, ¿no? Y siempre las intervenciones que sean basadas en la evidencia, ¿no? No en la experiencia. Entonces, con esto hemos llegado al final de la clase de este curso de Genoma y Salud, una vista general del tema. Como han visto, es un tema, pues, obviamente bastante amplio, pero la idea es poder tener conceptos generales, claros, y sobre todo ver cuán importante es entender estos procesos por el impacto que tiene en la salud y por el potencial factor predictivo y preventivo que puede tener el estudio y la identificación de las líneas genéticas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? No hay preguntas. Muy bien, María, Michael. Eh, Hay algunos alumnos que han entrado posteriormente. Entonces, a ver, para poder registrar sus... Por favor, recuerden, bueno, sé que es la primera clase,
y bueno, como siempre en los primeros días a veces hay una serie de inconvenientes. Entonces, por favor, para las siguientes, tomar las previsiones del caso. Entonces vamos a ver aquellos que no contestaron al principio. Naomi Agama, Presente, profesor. Buenas tardes. muy bien. Daniela Bendaño, Presente, doctor. Buenas Jimmy, tardes. buenas tardes. Jimmy Gutiérrez, Jimmy Gutiérrez, presente, doctor. Buenas muy tardes. bien. Buenas tardes. María Menéndez, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Santos Miranda, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Joseph Morales, Antonella Ricaldi, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Giovanna Ríos, Jefferson Ríos, Presente, doctor. muy bien. Yeseli Taipe y Omar Valenzuela, muy bien, ya registraron los que entraron después. Como les digo, para las siguientes, por favor, tomar en cuenta la puntualidad. Hay alguien que, bueno, que recién ha entrado. Giovanna Patricia Ríos, ¿verdad? Sí, doctor, buenas tardes, disculpe. Sí, Buenas es que tengo un tardes. problema con el internet, está que va y viene. Ok. Discúlpeme. Ok. Entonces, como les digo, en la primera clase, a tener cuidado para las siguientes. Y acabo de recibir una comunicación por el WhatsApp de la coordinación del curso. eh, de que las prácticas serían para la siguiente semana, ¿sí? Entonces, creo que hay 4 alumnos que están acá que estaban dentro de la clase práctica. Entonces, eh, es lo que ha informado la coordinación del curso, ¿sí? Que solamente teoría el día de hoy, ¿de acuerdo? Para que no vayan a entrar y de repente están ahí esperando, porque es la indicación que nos acaban de dar, ¿de acuerdo? Doctor, es decir, todos los que tenemos práctica luego de este curso no vamos a tener. Ajá, sí, es lo que estoy leyendo ahorita en el WhatsApp de la coordinación del curso, ¿no? El coordinador del curso, que es el doctor Teodoro Celada. Dice solo hoy teorías más no prácticas, ¿no? Gracias, doctor, por la ¿Ya? aclaración. Ujú. Ok, entonces, ok, María, lo tomo en cuenta. Entonces, por favor, para la siguiente semana, más bien lo que sí, bueno, ya esa es decisión de cada docente de práctica, pero no sé si están acá, a ver. Jimmy Gutiérrez, Santos Miranda, Jefferson Ríos, Yeseli Taipe. Jimmy Gutiérrez, doctor. Tienes práctica conmigo, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ujú. Entonces, por el Canvas les voy a mandar un link para que lo revisen. Es de un banco es el banco de datos del genoma, ¿sí? Entonces, para que vayan revisando, vean, digamos, toda la información que hay ahí. No solamente está el genoma del ser humano, sino de una serie también
de organismos seres vivos, se puede comparar, analizar secuencias de unos u otros, ¿no? Porque era parte el, el- la idea de la sesión práctica, ¿ya? Entonces por el Canvas les voy a enviar el link, ¿de acuerdo? Para cosa que la próxima semana ya venimos un poco empapados del tema, ¿ya? Muy bien, entonces, si no hay alguna consulta, duda o pregunta, nos vemos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. Hasta luego, cuídense, buena semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. Hasta hasta luego. luego, cuídense.